Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestra serie Una familia fiel, donde hemos estado hablando de este matrimonio de Abraham y de Sara, y damos la honra y la gloria a nuestro Dios que a través de estas lecciones podemos aplicarlos a nuestra vida y podemos también pensar qué es lo que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Después de estar viendo cada lección, ahora nos damos cuenta que estamos llegando a las últimas lecciones de este trimestre. Estamos en la lección número 12 que lleva por título La próxima generación. Y ahora estamos hablando de Isaac, donde hemos visto que nuestro Dios da promesa a la familia de Abraham y nace Isaac, el hijo de la promesa, y que a través de los tiempos es la genealogía donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra son benditas por medio de Abraham. Ahora vemos nuestro texto base. Voy a invitarles a que vayamos al libro de los Salmos 145, donde la palabra de nuestro Dios nos va a hacer la invitación ahora de que no es únicamente una generación la que alaba a nuestro Dios y nos hace la invitación que de generación en generación debemos alabar a nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos 145, versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras. Y es algo que estamos viendo. Se le dio la promesa a Abraham. Ahora viene esta nueva generación que es la de Isaac. Y quiero que sepan que en toda la vida de Abraham, él se preocupó también de que Isaac conociera a nuestro Dios, ya que la descendencia de la bendición iba por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y llegamos hasta nuestros tiempos. También debemos de pensar de que nuestra generación, la que estamos viviendo, alaba a nuestro Dios, pero también debemos de pensar que vienen nuestros hijos, nuestros nietos, y también debemos de pensar que esas generaciones también deben de celebrar la obra de nuestro Dios. Dice, y anunciarán tus poderosos hechos. Deben de reconocer, deben de alabar, dice los salmos, dice que alabarán las naciones el nombre de nuestro Dios. Así que sea la honra y la gloria de nuestro Dios por medio de este hermoso texto. Nos hace la invitación de que generación a generación va a celebrar las obras de nuestro Dios. Y voy a mencionarle lo que vamos a estudiar en esta hermosa mañana. Y primeramente quiero que entendamos que se llama la próxima generación. Ahora estamos hablando de la generación donde entra Isaac. Y dice, ¿cómo se refleja la fe de Abraham en su siervo mayor? Y vamos a estar hablando de su siervo de Abraham, y en unos momentos vamos a irnos a Génesis 24, donde vamos a estar hablando de este personaje. Y también dice el segundo concepto, en qué se parece Rebeca a sus parientes lejanos, ya sea Sara y Abraham. Nuevamente otro personaje que aparece en este cuadro, esta mujer que se llama Rebeca. Y la número 3 es cómo se ve la bondad providencial de Dios en esta historia. Cómo aparece la misericordia, cómo aparece el amor de nuestro Dios por medio de este hermoso capítulo que vamos a ver, en que nuestro Dios muestra su poder, su misericordia, su bondad en los personajes que vamos a tener en esta mañana. Preguntas personales. Uh, ¿Qué es lo que este siervo? Y vamos a mencionar en unos momentos cuál es este siervo, que no tiene nombre pero es siervo de Abraham. ¿Y qué es lo que nos enseña cada uno de nosotros al respecto del servicio que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios? Número 2, ¿cómo podemos aprender de las muchas historias bíblicas donde habla de mujeres que están en el pozo? Y por último, ¿qué podemos hacer hoy para ayudar a construir familias fieles para el futuro y para la obra de nuestro Dios? Así que estos son los conceptos que vamos a estar estudiando en esta rica mañana. Vayamos al libro de Génesis y vamos a ver qué nos enseña ahora el libro de Génesis. Es un capítulo largo, unos capítulos más largos podemos decir, del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 24 tiene exactamente 67 versículos y nos enseña algo muy hermoso. Recordemos, ha muerto ya Sara. Recordemos también que Abraham es avanzado de edad, está preocupado por su hijo, con quién se va a casar, cuál va a ser el futuro de su hijo.
Y en el capítulo 24 nos enseña a cada uno de nosotros de la manera en que Abraham escoge esposa para su hijo. Y dice los personajes principales del 24. Primeramente, está ahí Abraham, un personaje ya de edad. Está Isaac, que viene siendo el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y luego aparece aquí Rebeca, que en unos momentos vamos a hablar de Rebeca y cómo ella toma un papel muy importante ahora en esta nueva generación. Y también vamos a hablar de Eliezer y Labán. A su momento vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Pues tomemos nuestras Biblias, libro de Génesis capítulo 24, y vamos a contestar la primera pregunta, que yo creo que al verla inmediatamente podemos contestar la pregunta, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios y cómo podemos aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. La primera pregunta la vamos a contestar en Génesis 24, del 1 al 14, y dice la pregunta: ¿cómo se refleja la fe de Abraham en su siervo mayor? Aquí estamos hablando ahora de un siervo que va a aparecer y que Abraham le va a dar un trabajo, le va a encomendar una tarea, y vamos a ver algo que quiero que estemos pensando. Pueda ser que sí o puede ser que no, pero en todos modos quiero que piense esto. Primeramente, causa curiosidad si este siervo mayor pueda ser Eliezer. No sabemos, pero sabemos que en Génesis 15:2 nos dice de la siguiente manera: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Como no había tenido aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham, hijos, inmediatamente él cree que el que se va a encargar de todo lo que él tiene es Eliezer, y ahora aparece un siervo. Creemos que pueda ser él, a lo mejor no es, pero vamos a pensar en esta mañana que es Eliezer, el siervo que aparece ahí. Así que, ¿cómo se refleja la fe de Abraham en su siervo Eliezer? Nuevamente, la Biblia no nos lo dice al 100%, pero en Génesis 15:2 habla del siervo que se encargaría, si él no hubiera tenido hijos, aquel Abraham, este siervo se encargaría de todo lo que tendría Abraham. Pero sabemos que nuestro Dios le dio promesa a Abraham de que Isaac iba a ser el hijo de la promesa. Pues veamos ahora, tomando nuestras Biblias, en el capítulo 1, y vamos a ver cómo se refleja este sirviente también juntamente con Abraham. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo. Y calculamos más o menos que Abraham en este tiempo, Abraham ya tiene 140 años. Así que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Aquí tenemos ya un Abraham que se están terminando sus días y que llega el momento en el que en unos capítulos más va a morir, pero aquí estamos viendo que antes de morir está preocupado de con quién se va a casar su hijo. Y veamos lo que dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Gloria sea nuestro Dios. Nuevamente, aún con los defectos, con los errores, con las decisiones que hizo, siempre Abraham volvió a los caminos de nuestro Dios. Y nuestro Dios en todo bendició a Abraham. Tanto que en el capítulo 23 de la semana pasada mencionamos que las personas de aquel lugar le llamaron a Abraham príncipe de Dios. Y ahora el texto nos dice que Dios había bendecido a Abraham en todo. Y dice el verso 2. Y dijo Abraham a su criado. Aquí aparece el criado que mencionamos, que creemos que puede ser aquel Eliezer. Nuevamente, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en todos modos pensemos en esta mañana que es Eliezer. Y dice, y dijo Abraham a su criado. Aquí tenemos un personaje de toda confianza que está en la casa de Abraham. Y dice, y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este personaje, este siervo que aparece sin nombre, pero vemos en Génesis 15:2 que puede ser Eliezer. Aquí tenemos que él gobierna todo lo que tiene Abraham.
Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y quiero que sepan que en aquellos tiempos de esta manera se prestaba juramento ante lo que se iba a pedir. Así que aquí tenemos este varón de Dios que va a hacer un juramento. Le damos vuelta ahí al verso 3 y dice, y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Aquí algo que le preocupa mucho a Abraham. Y lo que le preocupa es que su hijo Isaac no vaya a tomar mujer cananea. ¿Por qué? Porque las mujeres cananeas eran idólatras, eran paganas, y quería para su hijo una persona en la que pudiera seguir a la descendencia de la manera que nuestro Dios deseaba. Y sigue diciendo ahora el verso 4. Le dice Abraham al siervo, sino que irás a mi tierra. Quiero que sepan que Abraham aquí le está diciendo de la tierra de donde yo salí, de donde Dios me llamó. Quiero que vayas hasta allá. Y dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo que Abraham le está diciendo aquí al siervo es que fuera y tomara mujer para su hijo. Y quiero que sepan que son 600 kilómetros de distancia de donde está viviendo ahorita Abraham hasta la tierra de donde había salido. Así que era una trayectoria, un camino largo, y aquel siervo tenía que ir hasta aquel lugar. ¿Cuál era el propósito? De traer mujer para su hijo Isaac. Y sigue diciendo. Fíjense bien ahora lo que dice el criado. El criado está preocupado, se le da un trabajo, y ahora sobre este trabajo él está dispuesto a hacerlo, pero hace preguntas también. Dice, el criado respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Dice, bueno, si yo voy y voy a traer mujer para tu hijo Isaac, dice, ¿qué para si esta mujer no quiere venir conmigo a casarse con tu hijo? Y dice, el criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo hasta aquella tierra donde está aquella mujer? Es lo que se preocupa. Él está preocupado. ¿Qué para si esta mujer no quiere venir? Entonces tengo que venir y llevar a tu hijo hasta aquel lugar. Estas son las preguntas que hace aquel siervo. Dijimos que podía ser Eliezer. Ahora dice el verso 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Inmediatamente Abraham le dice, ¿sabes qué? No, ese pensamiento no lo acepto. No vas a llevar a mi hijo a aquel lugar. Y yo creo que Abraham sabe que nuestro Dios le ha dado una tierra de promesa y que no quiere que vuelva para atrás, sino que siga en el camino que nuestro Dios tenía para con ellos. Así que Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo hacia allá. Y Abraham sabe que le quedan pocos días. Él sabe que está envejeciendo. Y le recomienda aquí a su siervo, ¿sabes qué? A mi hijo no lo vas a llevar hacia aquel lugar. Tú le vas a traer mujer de aquella tierra a mi hijo. Así que aquí estamos viendo la plática, la conversación entre Abraham y el siervo. Y dice el 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y traerás de allá mujer para mi hijo. Inmediatamente aquel Abraham que tiene la confianza, la seguridad, dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de aquel lugar y me dijo, te voy a llevar a aquella tierra. Y él dice que Abraham sale sin saber a dónde iba, pero nuestro Dios condujo a Abraham hasta este momento. Dice, él, el ángel de Dios, te va a llevar hasta aquel lugar y te va a traer con una mujer para mi hijo
para mi hijo Isaac. Gloria sea nuestro Dios. Vemos la confianza, vemos la seguridad ahora de Abraham, un hombre que ha pasado por pruebas, un hombre que ahora confía totalmente en nuestro Dios. Y quiero que sepan que el siervo de Abraham tiene las mismas cualidades que tiene también Abraham. Quiero que sepan que es alguien que confía en nuestro Dios, alguien que sabe de nuestro Dios. Y dice ahora el verso 8. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, fíjense bien lo que le dice, le va a contestar la pregunta. Bueno, y si traigo mujer y esta mujer no quiere venir en pos de mí, ¿qué hago? Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelva allá mi hijo. Si no quiere venir esa mujer, dice, sabes que eres libre del juramento que estamos haciendo. Tú vas a traer mujer para mi hijo, pero si no quiere venir, eres libre del juramento. Ahora dice el verso 9. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Quiero que sepan que aquí Abraham tiene miedo, mencionábamos, es avanzado de edad y quiere asegurarse que su hijo toma una mujer de la tierra de donde él venía. No quería que agarrara mujer de allí, de mujer cananea, porque eran paganas, porque eran idólatras, y ahora se sella el juramento entre Abraham y aquel siervo. Y dice ahora el verso 10. Y el criado tomó 10 camellos. Y aquí vemos la obediencia. Y si nos fijamos cuando nuestro Dios le dijo a aquel Abraham, sal de esta tierra, ahora tenemos aquí también a un siervo obediente. Y dice que cómo se refleja la fe de Abraham en su siervo mayor. Aquí dice, bueno, voy a confiar en la palabra. Y el criado dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Está preparándose, va a ir hasta aquel lugar nuevamente. Son 600 kilómetros, no es de un día ni de 2 días. Es a pasar un desierto, pero se prepara. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Así que aquí tenemos a Abraham que le da unos regalos a aquel Eliezer para que lo lleve, y dice, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Aquí tenemos que sale y llega, y yo sé que el camino es largo, es difícil, pero ya llega aquel siervo hacia aquel lugar. Y mire lo que dice el verso 11, aquí se pone la historia hermosa, y vamos a ver ahora al siervo. El siervo en ese camino ha de ver pensar cómo... ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál es la mujer? ¿Cómo voy a hallar a esta mujer? Y empieza el 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde. Aquí llega, cuando llega a arrodilla a los camellos, junto al pozo de agua, dice, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Así que llega a este lugar. Cuando él llega a este lugar, agarra sus 10 camellos, los pone que se arrodillen, y cuando están allí dice que es la hora en que salen las doncellas a agarrar agua del pozo. Recordemos que él va a agarrar una doncella para Isaac, pero la pregunta que se hacía él y que nos podemos hacer cada uno de nosotros, bueno, pero ¿cuál será la doncella que va a agarrar a este siervo para Isaac? Y dice el verso 12. Y una vez más, ¿en qué se parecen? ¿Cómo está la fe de ambos, tanto del siervo como Abraham? Y aquí hace algo maravilloso. Y quiero que sepan que en diferentes lugares que llegó Abraham, levantaba altares y oraba a nuestro Dios. Ahora vemos una de las cualidades que tiene el siervo. Y fíjense bien, empieza a orar. No va a escoger doncella para Isaac hasta que él termine de orar. Primeramente se va a comunicar con nuestro Dios. Ahora quiero que sepan que esto nos va a ayudar a nosotros. A veces tenemos que tomar algunas decisiones, a veces tenemos algunos problemas, y quiero que sepan que lo primero que debemos de hacer como hijos de Dios es doblar nuestras rodillas y ponernos
ante nuestro Dios y que Él dé la decisión que hemos de tomar. Y esto es algo bien importante. Y este varón de Dios, este siervo, reconoce a Jehová, reconoce a nuestro Dios, porque Abraham le ha enseñado, le ha instruido. Y miren lo que hace en el verso 12. Entonces comenzó a orar. No busca mujer para Isaac. Primeramente descansa sus camellos y ahora va a ser algo hermoso ante la presencia de nuestro Dios. Nuevamente, cuando usted tenga un problema, cuando tenga una angustia, cuando no sepa qué tipo de decisiones tomar, hagamos la decisión que hizo este siervo de Abraham, que dice, entonces comenzó a orar y dice, Jehová, Dios de mi amo Abraham. Fíjese bien la oración. Jehová, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Fíjese bien la preocupación del siervo, que no me vaya mal, que me vaya bien. Dice, yo quiero quedar bien primeramente con mi amo. Quiero llegar a casa con una mujer para Isaac. Y dice, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Y quiero que sepan que esta oración es una oración hermosa, donde está pidiendo, donde está clamando este siervo y dice, sabes que me vaya bien y que Señor tú demuestres ese amor que yo he visto que le tienes a Abraham, que en este momento se muestre ese amor, tu gracia, tu misericordia, para que todo salga tranquilamente. Nuevamente aquí estamos viendo que es de cuenta como si estuviéramos viendo a Abraham, donde también ora, donde pide, donde se siente amigo de nuestro Dios. Y dice el verso, ahora Isaías. Quiero que vaya el libro de Isaías. Y fíjense bien cómo nos ayuda esta oración y cómo la Biblia también nos enseña sobre la oración. Isaías 65. Versículo 24. Fíjense bien. 65, versículo 24. Recordemos, el siervo está orando, está clamando que le vaya bien. Y fíjense bien lo que a la misma palabra de nuestro Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Es Isaías 65, 24. Dice, y antes que clamen. Fíjense bien lo que dice Isaías. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, ¿yo qué? Yo habré oído. Entonces ese texto nos da también únicamente la confianza a aquel siervo, sino quiero que también a cada uno de nosotros nos ayude cuando necesitamos algo y clamamos a nuestro Dios. Dice, y antes que clamen, responderé yo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe qué es lo que necesitamos. Pero Él espera que lleguemos, que clamemos, que le oremos. Y quiero que sepan que este siervo hace exactamente lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Antes de escoger a mujer para Isaac, Él clama, Él ora. Y ahora Isaías nos ayuda a entender. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ¿yo qué? Yo habré oído. Y vamos a ver nuevamente la oración. Entonces comenzó a orar aquel siervo. Dice, Jehová, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo Abraham. Y recordemos Isaías, antes que clamen, yo voy a responder. Mientras aún estás hablando, dice, yo habré oído. Vamos ahora al verso 13 de Génesis, ahí donde estábamos. Sigamos con la oración. No termina la oración allí, dice Génesis 24:13. He aquí, dice, ahora empieza a hablar el siervo y dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua
y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aquellas doncellas salen por la tarde con sus cántaros, van al pozo, van a agarrar agua y sigue diciendo la oración. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, fíjense bien la oración de este siervo, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi siervo. Y fíjense bien, no es algo fácil lo que está pidiendo a aquel siervo, pero sin embargo, él tiene la confianza, él tiene la seguridad de que la manera que le está pidiendo a nuestro Dios, Dios se la va a conceder. Y le dice que esta doncella, cuando él le pida agua, que le dé agua a él y también a todos sus camellos. Y sigue diciendo, dice la pregunta, ¿cómo se refleja? La confianza que tiene con Dios, de platicar con Dios, aquel siervo, la misma confianza que tenía Abraham con nuestro Dios. Ahora la pregunta número 2. ¿En qué se parece Rebeca a sus parientes lejanos, a Sara y Abraham? Ahora vamos al verso 16 y vamos a continuar la historia. ¿Cómo la vamos a contestar? Recuerden en qué se parece Rebeca, tanto a Sara como a Abraham. Y dice el verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, y quiero que se acuerden aquí, todavía está orando aquel siervo. Y si recordamos Isaías que nos decía, y antes que clames, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Todavía está orando el siervo de nuestro Dios. Y aconteció que antes que él acababa de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Todavía no termina de orar este siervo de Abraham y la respuesta ya está contestada. Él todavía no lo sabe, nosotros ya lo sabemos, especialmente porque ya sabemos algo de la historia de Abraham, pero algo maravilloso que nuestro Dios ha puesto a personaje para que este Isaac siga la descendencia que nuestro Dios desea. Y sigue diciendo en el verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermosa. Y acuérdense que la pregunta es en qué se parece Rebeca y Sara. Si recordamos de Sara, dice que era una mujer hermosa. Ahora tenemos aquí, dice, y la doncella era de aspecto hermoso. Algo en la que tanto Sara como Rebeca, aunque Sara no conoció a Rebeca, pero aquí estamos viendo una mujer hermosa. Y la doncella era de aspecto muy hermosa, no únicamente hermosa, sino muy hermosa. Dice, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendía a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Así que esta mujer, Rebeca, llena su cántaro y ahora ya va de regreso para su casa. Y fíjense bien lo que dice el verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella. Acuérdense que estaba orando a aquel siervo de nuestro Dios, aquel criado. Ahora se levanta, entonces el criado corrió hacia ella, corre hacia ella. Ella no lo conoce. Sin embargo, quiero que sepan que nuestro Dios ya tenía un propósito hermoso para ella. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y acuérdense de la oración es bien importante. Yo le voy a pedir a esta doncella que me dé de beber agua, ella no me lo va a negar y hasta va a decir ella,
te voy a dar agua para que beban también tus camellos. Y aquí vemos esto hermoso, y si recordamos, es algo maravilloso que estamos viendo aquí en Rebeca y el siervo, donde ahora se encuentran, donde corre, y ahora te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y dice el 18. Ella respondió, aquí va a responder Rebeca, y quiero que sepan que Rebeca pudo haberse asustado, que viene un hombre que corre, no le conoce. Dice, y ella respondió, bebe, Señor, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano. Aquella Rebeca, cargando su cántaro en su hombro, dice que baja su cántaro y da de beber a aquel siervo de Abraham. Dice, ella respondió, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a Rebeca, y le dio a beber. Recordamos, porque tenemos que compararlo con Abraham y Sara y Rebeca. Si recordamos cuando llegaron aquellos 3 varones a la casa de Abraham, inmediatamente dice que Abraham corrió, les dio de beber agua, les dio alimento, preparó alimento para ellos. Ahora también aquí tenemos una mujer bondadosa que inmediatamente baja su cántaro y dice que da de beber y le dice algo maravilloso, Señor, Señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Aquí tenemos una mujer que ha estado preparado por sus padres de que fuera bondadosa, cariñosa, amable. Y dice el 19, y cuando acabó de darle de beber, quiero que sepan que la primera parte de lo que Eliezer le había pedido a nuestro Dios se ha cumplido. Esta doncella me va a dar a mí de beber. Y eso está fácil, eso no es difícil. Lo difícil es que le dé de beber a los camellos. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil esta parte? Porque quiero que sepan que más o menos cada camello bebe 25 galones de agua. Imagínense cuántos galones de agua tenía que sacar esta doncella para darle de beber a sus 10 camellos. Era un trabajo difícil y dice, cuando acabó el 19 nuevamente, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Dice el verso 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Aquí se cumple la segunda parte del ruego de aquel siervo de nuestro Dios, donde clama y donde pide que aquella doncella, que aquella virgen daría de beber agua al siervo y también daría de beber a sus 10 camellos. Y nuevamente son 25 galones por camello. Son 10 camellos. Iba a durar su tiempo para traer esta agua para aquellos camellos. Dice el verso 20. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Aquí tenemos, gloria a nuestro Dios, la segunda parte de la oración de aquel siervo de Abraham es cumplida. Y ante los ojos de aquel siervo, él está viendo exactamente que el que está obrando allí es nuestro Dios. Y recuerden que él estaba preocupado. Ahora al ver esto se siente alegre. Ahora veamos a la pregunta número 3. ¿Cómo se ve la bondad providencial de Dios en esta historia? ¿Cómo la misericordia, cómo el amor de nuestro Dios podemos verlo, podemos contemplarlo? Y ahora fíjense bien, vamos al verso 12. Texto que ya leímos.
pero estamos viendo aquí la misericordia, el poder de nuestro Dios que obra a través tanto de aquella Rebeca, de aquel siervo. Y dice el 12, entonces comenzó a orar: Jehová Dios mío, Dios de Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor. Si estamos viendo allí de la manera que nuestro Dios obra, nuestro Dios trabaja, y de la manera que clama el siervo, que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Que entres tú en el cuadro, que tú seas el que va a hacer el trabajo que se me ha encomendado, que sea primeramente por tu mano. Y sigue diciendo ahora el 14. Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, dice, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. No dice que sea yo la que escoja, sino que seas tú el que escojas esta doncella que has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Hizo misericordia? Claro que sí. Gloria sea nuestro Dios. No fue el siervo el que escoge, sino que fue lo que nuestro Dios decidió ante esta situación. Dice el verso 27. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿A quién le da la honra y la gloria? Al Dios Todopoderoso. Quiero que sepan que esto que tiene aquel siervo es algo que le ha enseñado Abraham. Estas virtudes las vemos en Abraham. Ahora las estamos viendo en aquel siervo que era de Abraham. Gloria sea nuestro Dios. Ahora, como siervo de Abraham, quiero que sepan que ahora cada uno de nosotros somos siervos de nuestro Dios. Somos obedientes a las ordenanzas de nuestro Dios. Aquel siervo hace preguntas: ¿qué pasa si no quiere venir en pos de mí esta mujer? ¿Qué hago? Cuando nuestro Dios nos ha llamado a su camino, también nos ha llamado siervos. Y también quiere que seamos cada uno de nosotros. Y que dice Él que bienaventurado el siervo que cuando el Señor regresara, lo hallare haciendo esto. Así que cada uno de nosotros somos siervos. Y que nuestro Dios desea que seamos prudentes como lo es este siervo de Abraham. Ahora veamos qué sigue en la historia. No aparecen las preguntas, pero quiero que veamos qué pasa en la historia. Y veamos ahora el verso 21. Dice 24-21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Aquí está viendo a aquella mujer que corre con el cántaro que trae más agua, y aquí el siervo le está dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Y sigue diciendo el verso 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente o un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Le da un regalo. Aquella mujer, aquella doncella, era exactamente la que Dios había puesto ante aquel siervo para Isaac. Y dice el 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde pueda descansar? Es lo que le está diciendo el siervo. Y miren la contestación de ella. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio
a luz a Nacor. Le está dando todas las referencias y añadió, también hay en nuestra casa, también hay paja y mucho forraje y lugar para posar. Hay lugar donde puedes llevar a tus camellos, allí hay alimento para ellos, allí hay alimento para ti. Y dice el 26. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Qué es lo que este siervo está reconociendo? Que Dios ha hecho el trabajo. Y recuerden, la oración de este varón, que me vaya bien. Ahora se ha dado cuenta que le ha ido más que bien. Que la mano de Dios es la que ha decidido quién será la mujer de aquel Isaac. Y sigue diciendo, verso 27. Y dijo, bendito sea Jehová Dios. Nuevamente está orando. Bendito sea Jehová Dios, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y dice el 28. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¿Se da cuenta? Empieza Rebeca a dar la noticia, a platicar, y ahora vemos que aparece su hermano Labán. Y dice el 29. Y la doncella que corrió, dice, e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Empieza a platicar. Y miren lo que hace Labán. Y cuando vio aquel Labán, dice, y cuando vio el anillo y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí estaba con los camellos junto a la fuente. Aquel Labán va y ve hacia donde estaba aquel siervo, y ahora fíjense bien lo que pasa en el 31. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para tus camellos. Aquí nuevamente la mano de nuestro Dios obrando. ¿Cómo creen que se siente aquel siervo? Ha confiado en Dios. Y quiero que sepan que cuando cada uno de nosotros confiamos en nuestro Dios es el que hace la obra. Puede ser algo difícil, puede ser algo que nos da miedo, que no sabemos qué hacer, pero cuando confiamos en la mano de nuestro Dios va a abrir puertas. Ahora tenemos aquí que sale a Labán, el hermano de Rebeca, y cuando sale inmediatamente le dice, hemos preparado casa para ti y hay lugar para tus camellos. Y dice el 31. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio alimento y también dio agua para que lavasen sus pies y los pies de los hombres que venían con aquel siervo. Inmediatamente algo de paz, de tranquilidad, empiezan a lavarse los pies, están cansados, vienen de un recorrido largo, pero aquí tenemos que la palabra de nuestro Dios da aliento a aquel siervo. Pero acuérdense que no se ha terminado todo el trabajo de aquel siervo de nuestro Dios. Dice el 33. Y le pusieron delante de aquel siervo, le dijeron, aquí hay comida, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Saben qué? Antes de que yo coma, puedo tener mucha hambre, pero tengo un mensaje para ustedes. Y dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el mensaje que él tenía? El mensaje que tenía es que él venía en búsqueda de la mujer que iba a ser la esposa de Isaac. La ha hallado, pero ahora toca este trabajo. Recuerdan que él mencionó y le dijo el siervo a Abraham, ¿qué pasa si esta mujer no quiere venir en pos de mí? ¿Qué hago? Ahora le toca esta parte. Y miren lo que dice el verso 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ¿de Jehová ha salido esto?
Y no podemos decir si sí o no. Si Dios lo ha dicho, si Dios de esa manera te ha hablado, nosotros no podemos hacer nada. Y dice el 51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como tú lo has dicho y como lo ha dicho Jehová. Inmediatamente se le dice, aquí está Rebeca. Si Dios ha dicho de esa manera, ellos conocen a Jehová nuestro Dios. Si Dios ha hablado a Abraham y Abraham te ha mandado a ti, he aquí Rebeca. Y dice el 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y dice el 54. Y comieron y bebieron. Y recordemos, se le había ofrecido el alimento, no quiso porque él tenía un mensaje. Ahora ya dio el mensaje. Comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantóse de mañana y dijo, enviarme a mi Señor. Ya he traído el mensaje, ya les he dicho lo que Jehová nuestro Dios quiere, ahora tengo que regresar yo. Y dice el 55. Respondieron su hermano y su madre. Espere a la doncella, ¿por qué no nos da unos 10 días que se quede con nosotros? Y después se van. Es lo que le está diciendo. Pero dice el 56. Y él les dijo, el siervo dice, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya con mi Señor. Tengo un trabajo que hacer. ¿Por qué no dejan que me vaya, que tome a Rebeca y pueda ir tras mi camino? Y dice el 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y vamos a preguntarle si realmente ella quiere irse. Y dice el 58. Y llamaron a Rebeca. Ahí viene Rebeca. ¿Qué hay en el pensamiento de Rebeca? ¿Qué hay en el pensamiento de aquel siervo? Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y fíjense bien lo que ella responde. Sí, sí me iré. Sí recordamos cuando nuestro Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero por fe caminó. Ahora tenemos aquí a Rebeca que sale de su parentela y que va a un lugar que ella no conoce, pero también confía en la mano de nuestro Dios. Tal parece como si la historia se volviera a repetir. Y aquí tenemos a Rebeca que contesta, sí, iré. Y dice el 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, y qué bueno. Entonces dejaron ir a Rebeca y dice, con ella iba acompañada de sus doncellas, de su nodriza, y salen. ¿Cómo está el ambiente aquí? Es algo difícil dejar ir a alguien. Pero ¿quién es el que está obrando en toda la historia? Es nuestro Dios. Ellos lo saben. Rebeca lo reconoce. El siervo sabe que Dios es el que está en todo el cuadro de la historia. Quiero que sepan que en nuestras vidas también tenemos situaciones y tenemos que pensar que el que está obrando en toda situación de nuestras vidas es nuestro Dios. Y dice el 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Y ellos no saben que Rebeca en el futuro va a ser estéril.
Mas sin embargo le están dando una bendición. Y más adelante veremos qué pasa con Rebeca. Sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Y vamos terminando con la historia. 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos. Acuérdense que son 600 kilómetros, no es un recorrido fácil. No es como me subo a mi carro y agarramos el I-10 y llegamos en un momento. Se suben a los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca. ¿Y qué dice? Y se fueron. Dice el 62. Y venía Isaac. Ahora ya una vez más los versículos de un momento a otro ya llegaron a donde estaba Isaac. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y dice el 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzó sus ojos. ¿Cómo estaría aquí Isaac? Isaac sabe que le van a traer esposa. Y dice que sale a meditar y dice que alza sus ojos y cuando alza sus ojos allá a lo retirado alcanza a ver a los camellos. Dice, y alzó sus ojos y miró y he aquí los camellos que venían. ¿Cómo estará el corazón de aquel Isaac palpitando? ¿Cómo estaría el corazón de Rebeca que está viendo que alguien viene por el camino? Y inmediatamente hay ahí un suspenso en la historia y gloria sea nuestro Dios. Aquí es una historia, podemos decir también de amor. Y dice el 64, Rebeca también alzó sus ojos. Uno alza sus ojos, ella alza sus ojos. Y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Acuérdense que Rebeca no sabe si Isaac es chaparrito, calvito, gordito, flaquito, simpático. Dice, ¿quién es ese que viene caminando? Y el criado respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. La reverencia de Rebeca que se le había enseñado, se pone su velo. Y dice el 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y aquí tenemos la esposa que Dios había traído. ¿Para quién? Para el hijo de la promesa, para Isaac. Ahora, algunas preguntas personales. Y nos vamos a ir rápido. Dice la primera pregunta. ¿Qué es lo que este siervo sin nombre, que dijimos que a lo mejor podía ser Eliezer, de Abraham, dice, le enseña a usted respecto al servicio a Dios? Yo creo que nos enseña que todo lo que hacemos es para honra y gloria de nuestro Dios. Aquel siervo no renegó, aquel siervo hizo la voluntad de nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros como siervos de nuestro Dios, aun cuando se nos dé una tarea difícil, pongámoslo en las manos de nuestro Dios. Dice la 2. ¿Cómo podemos aprender de las muchas historias bíblicas de mujeres en el pozo? Y les voy a dar algunos textos. Primeramente, si está apuntando, agarre un lápiz. Génesis 29:10. Jacob consigue mujer en un pozo. Éxodo 2:15. Moisés consigue mujer o esposa en un pozo. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 4, vemos que nuestro Señor Jesucristo platica con una mujer en un pozo. Estas son las historias que vemos que nos ayudan a entender que algo maravilloso pasa en un pozo.
No le quiero decir a los jóvenes que vayan a un pozo para que hayan mujer, pero algo maravilloso pasa en los pozos. Última pregunta. ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar a construir familias fieles para el futuro? Primeramente hay que recordar que hay que orar siempre. Y quizá en nuestros templos haya hombres, haya mujeres, doncellas que a veces se desesperan porque no llega su galán o viceversa. Pónganse en las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios es el que hace el trabajo que a veces es imposible. Y como familias, oremos a nuestro Dios. Es un ejemplo que nos dio el siervo, que nos dio Abraham, la honestidad, la fidelidad del uno al otro, que aun cuando se cometen errores, que los vimos en la vida de Abraham y de Sara, volvieron nuevamente al camino de nuestro Dios. Que tenemos un compromiso para nuestro Dios y que día con día ese compromiso que tenemos con Dios debemos de pensar de que hagamos el trabajo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hemos dejado el mundo. Abraham dejó aquel lugar para ir a donde nuestro Dios le había ordenado. Nuestro Dios nos ha sacado del mundo y también desea que pongamos nuestra mirada hacia enfrente. En esta mañana que Dios nos ha dado, si tu generación alaba a Dios, recuerda que tras de ti viene otra generación y que también esa generación no se quede atrás, sino que también nuestros hijos alaben a Dios y que la generación de ellos, que vienen siendo nuestros nietos, también alaben a nuestro Dios. En esta mañana yo te recomiendo, aprende a orar a Dios, que Dios es el que va a hacer la obra de todas las decisiones que tengas que hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga.